La sucesión es un tema muy delicado. O sea, primero, porque quien esté en el poder se dé cuenta de que la tiene que hacer y acepte. No te imaginas la cantidad de empresas que pues, crecen y el día que ese fundadora fallece, llega alguien, o los clientes, y le dicen, bueno, pues gracias, bye. Oye, pero ¿cómo gracias, bye? Pues si hemos trabajado juntos 20 años. Sí, pero con tu papá, no contigo. Hola amigos, ¿cómo están? Está cabrón, pero sí se puede. Un capítulo más para todos ustedes. Sin antes, denle clic aquí a suscribirse, suscríbanse al canal para que tengan todo el material que hemos hecho. Llevamos más de 50, 60 podcasts para que puedan seguirnos y que puedan tener toda la información. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí en lo personal me apasiona mucho, que son las empresas familiares. Para eso tenemos a Jesús González con nosotros. Gracias que estás con nosotros. Ahorita les vamos a platicar quién es. Es un hombre con muchísima experiencia en la parte del manejo y la asesoría de cómo hacer que una empresa familiar logre su éxito sin perder la cabeza en el camino, porque las cabezas se están perdiendo. Vamos a hablar de sucesiones, vamos a hablar de los hijos, vamos a hablar de muchas cosas que tienen que ver con la continuidad de los negocios, porque quiero que sepan que por lo menos, yo digo el 95, Jesús dice el 99% de las empresas en México tienen algún rasgo o mucho de empresa familiar. Entonces, ¿qué va a pasar con las empresas familiares? ¿Qué va a pasar con la trayectoria de estas empresas exitosas o de las que quieren ser exitosas? ¿Qué pasa con las empresas que se están volviendo familiares porque empezaron un emprendimiento, les ha ido pegando, ¿no? Y les va, y entonces de repente se suman a los hijos y suman a la esposa, o la esposa suma al marido, al proyecto, y ya se volvió una empresa familiar. Y las decisiones deben de dejarse de tomar los domingos a la hora del café. ¿Cierto? Correcto. Jesús, gracias que estás con nosotros. Hombre, Luis, muchas gracias. Te agradezco, gracias a ti por la invitación. Y bueno, pues espero sea de valor para tus escuchas. ¿Serán escuchas? Yo creo que sí, seguramente sí, porque además la idea es como plantear cómo está la situación hoy en México, después del COVID, después de todo este tipo de cambios de economía que ha habido, el tema de las empresas extranjeras que han venido a México, o sea, todo esto cómo pone las vulnerabilidades de las empresas familiares y sobre todo decirles hacia dónde pueden ir y cómo pueden ir más seguros, ¿no? Porque hablamos de gobiernos corporativos y hablamos de la parte sustentable y hablamos de muchas cosas que pues yo no veo en lo personal que muchas generaciones quieran continuar con el negocio de la familia, ¿no? Y entonces dices, ¿y ahora a quién le dejo el negocio? Pero antes de eso le quiero preguntar a Jesús. Jesús, dinos quién eres, por qué eres experto en este tema, cuál es tu historia dentro de este mundo empresarial, que hoy ya eres un hombre independiente, consejero, etcétera, que puedes hablar con esta certeza, con números, con mucha información que tienes de lo que son las empresas familiares. Bueno, muchas gracias otra vez, Luis. Bueno, te cuento un poquito, resumo un poco mi experiencia. Trabajé un poco más de 30 años en lo que les dicen Big Four o las 4 grandes, que son las firmas de asesoría, auditoría, impuestos, consultoría a nivel global. Estuve 23 años en KPMG, cerca de 5 años en Deloitte. 2 años en Nueva York, estuve 96-98 por parte de KPMG. Bueno, trabajé pues en diversas áreas y esto también es una historia larga, ¿no? Que voy a tratar de resumir, pero bueno, pues en auditoría, entonces hacía la parte tradicional, contable, fiscal, etcétera. Y cuando regreso a Nueva York me invitan a abrir las áreas de consultoría a finales de los 90, porque había terminado el contrato de no competencia o non-compete entre KPMG Consulting y la parte tradicional. Y bueno, pues se abrió un mundo nuevo para mí, ¿no? Entonces entro ya a la parte de asesoría de negocios, que es una palabra enorme. Y no había nada. Entonces, bueno, pues ahí había que crear todo eso, ¿no? Lo cual también fue muy interesante porque el tema de creación pues, es un reto enorme, ¿no? Y hablando de empresas familiares, ahorita hablaremos de eso, ¿no? Pero bueno, había que crear los productos, las líneas de negocio, etcétera, ¿no? Y en ese tema, parte de lo que hago es gobierno corporativo. O sea, parte de lo que se empieza a mover es gobierno corporativo.
ahorita hablaremos un poco de gobierno corporativo, pero bueno, a finales de los 90 el tema de gobierno corporativo pues era una bonita plática de café, digo yo, me llevaban por parte de la firma, ¿no? Y hablábamos con los dueños de las empresas, ¿no? Y recuerdo las pláticas y decían, oye, qué interesante está, pero eso lo ven mis abogados, ¿no? O sea, la verdad es que era un tema de compliance, era un tema de ley y el abogado pues, le daba checklist, ¿no? Y decía, sí, y nadie lo veía demasiado, ¿no? Me involucré ahí también en temas de compraventas de empresas, digo, en paralelo, ¿no? En varios frentes, ¿no? Y empiezo a ver en ese momento, y aquí recuerdo el tema del TLC, que nace, si no me equivoco, creo que fue 1 de enero de 94, donde nace el TLC 93, no me acuerdo, pero bueno, pero viene una revolución, digo, esto es un poco de historia para quien te escucha, pero viene una revolución porque empieza a haber en un México que antes estaba mucho más cerrado, empieza a haber inversión extranjera de manera muy importante, las empresas internacionales dicen, oye, pues mejor voy a comprar algo, pues si ya está establecido, ya tiene un mercado, clientes, productos, etcétera. Entonces, vamos a decir que en este momento, muchas de esas empresas que empiezan a recibir pues tanto clientes como en su caso ofertas de compra, dicen, oye, pero antes de venderlo es como vender un coche, ¿no? Pues si lo lavas y le das una pulidita, pues va a salir mejor. Entonces dicen, oye, ¿cómo hago para venderlo mejor? Pues la respuesta es gobierno corporativo, ¿no? Pero entonces cuando y es una de los temas, ¿no? ¿Por qué? Porque se ve una empresa más sólida. El que va a comprar, tú puedes vender una empresa X. Sin embargo, pues la empresa no son los fierros, y hoy menos, ¿no? Y cada vez el valor de eso que nos decían que es la tierra y la maquinaria, eso ya está medio obsoleto, ¿no? Ya el valor está en otro lado. Pero bueno, el valor está mucho en quien la hace operar. Y ahí si es el hombre orquesta que le pasa algo mañana, pues va a perder valor tu negocio, ¿no? Entonces, más bien necesitas decir cómo demuestro que mi organización camina sin que esté yo. Que ese es el gran reto, por ejemplo, de empresa familiar. Entonces, de un tema de gobierno corporativo que claramente tiene un aspecto legal, no le quiero quitar el tema legal, cumplimiento, etcétera, pero hay un tema también familiar. Y en mucha labor con muchas empresas, desde compraventas, sucesiones, temas legales, porque también hay veces que te integras con un grupo que finalmente no solo son familias, sino que adicionalmente ya es un bloque distinto porque necesitas capital, dices, oye, ¿cómo me blindo y cómo me cuido y cómo le doy confianza? Entonces empieza a haber una cantidad de preguntas y resulta que cuando terminaba o cuando íbamos en el proceso de gobierno corporativo, pues la mitad del tiempo hablaba de la familia, ¿no? Y cómo voy a blindar a la familia y cómo le voy a heredar a la familia y cómo hago para que se involucre la familia y que no se peleen los de la familia, porque además es un tema. Mientras más intereses hay, mientras no hay nada, la verdad es que todo es bonito. O sea, todo es bonito, me refiero, pues no hay mucho pleito, ¿no? Mientras más hay, pues es natural que empiece a haber jaloneos, intereses, creencias, cada quien cree que lo que piensa es lo correcto, ¿no? Entonces, pues así acabo en el tema de empresa familiar, ¿no? Pero empiezo a mezclar aspectos de cumplimiento, aspectos legales, aspectos, te diría, personales, sentimentales, que tienen un toque enorme. Sí, la parte emocional, sí. La parte emocional, pero adicionalmente dices, oye, yo puedo tener una empresa con gobierno corporativo y la familia integrada, pero la pregunta 2 es, que tú la planteaste ahorita, oye, ¿y va a sobrevivir? Digo, porque podemos estar muy coordinados y llevarnos muy bien y ya integrados los hijos. Oye, pero si nuestro producto no es el correcto, si el mercado no nos está aceptando, si nos quedamos rezagados, entonces ahí entra el tema de estrategia, ¿no? Y dices, oye, bueno, sí, pero ¿y qué voy a hacer, no? En un mundo que cambia, aunque tú te cierres y no cambies, porque tú puedes decir, esta es la fórmula, y he oído muchos dueños que dicen eso, o dueñas, esta es la fórmula, ¿no? Pues sí, es la fórmula que dio hace 40 años, pero ahorita el mundo cambia en 5. O sea, entonces también entra ahí ya el tema de estrategia, ¿no? Entonces, la verdad es que pues ahí la vida fue buena conmigo en el sentido de que me permitió de manera natural, por haber abierto estas áreas, tocar muchas aristas e integrar, unir los puntos, ¿no? Para decir realmente qué es lo que genera valor a la empresa en un reto enorme. O sea, enorme y necesario. Amigos, como ven, un experto en el tema de empresas familiares, pero muy claro en el tema de lo que ha existido, lo que hay hoy y hacia dónde va la empresa familiar. Y no es un tema de las empresas familiares y crearlas y tener un gobierno corporativo de empresas que sean gigantes. O sea, las empresas familiares, y conocemos empresas muy grandes familiares, son las excepciones.
Las empresas familiares en México son muchísimas de ciertos niveles de facturación. Entonces, esto va para todos ustedes, para toda la gente que nos escucha, que sus ingresos prioritarios vienen de un negocio familiar, que puede haber sido hace 4 años, de 10 años, de recién con el tema del COVID a mejor crearon una empresa familiar. Pero ¿cómo hacemos para que la empresa familiar pueda tener un largo plazo en las condiciones que hoy se viven en México? El tema de inseguridad, el tema de competencia extranjera, el tema de productos extranjeros que llegan a México, el nearshoring, muchas cosas que afectan. Y la empresa familiar, yo lo he vivido en lo personal, porque yo tengo mi empresa es familiar, termina siendo que el dueño, o es la cabeza de la empresa familiar, es 100% administrativo. Entonces pierde la visión de lo que está pasando en el mercado, porque está sacando el negocio al día a día y demás. Yo quisiera empezar por números. O sea, ahorita platicamos fuera de cámara que hay números muy importantes para que se den cuenta lo que pesa la empresa familiar en la economía de México. O sea, cómo pesa y cuánto representa de la fuerza laboral, de la economía que se genera. Y cómo está empezando a haber ya empresas donde hay sucesiones, donde ya tienen que ir incorporando los hijos o familiares que vayan tomando. Y no hablo de las empresas familiares que son 4 tíos, ¿no? Entonces están los primos y están los sobrinos, o sea, cómo se van involucrando sin perder la cabeza en el camino, porque pues las empresas familiares puede ser una raza en extinción a corto plazo si no se van adecuando a los procesos y a los manejos. ¿Qué futuro le ves tú a la empresa familiar en México? De acuerdo a la situación como está hoy, cómo se opera, cómo se maneja, esta transición de generaciones, ¿no? Y un tema que platicábamos también fuera de cámara es el incremento afortunado de las mujeres en la operación y la administración de empresas familiares, donde ya son las hijas las que se involucran, donde hay la presidenta de la empresa o la directora general es una mujer, ¿no? O sea, ¿cómo ves tú hacia dónde va para ir tomando la plática y que la gente se vaya ubicando, ¿no? Diciendo, pues yo estoy en esta parte, yo estoy en esta parte, y comiencen a hacer match de cómo estamos hablando de ellos. Mira, la verdad es que tocaste muchos puntos, pero déjame arrancar un poco en la conclusión de la última pregunta. Me decías, ¿cómo ves a la empresa familiar en su futuro? Y déjame cambiarla un poquito. ¿Cómo la veo en su presente? Ok. ¿No? Y lo veo doloroso y preocupante. Y déjame expresar por qué. Una empresa en México, y son datos INEGI, son datos INEGI, una empresa en México, su expectativa de vida de que abre a que se muere son 7 años. Digo, a mi gusto es terrible. O sea, es terrible, ¿por qué? Porque si tú piensas que la empresa, y más una empresa familiar de que abrió a que cerró, digo, a lo mejor es muy fácil hablar de empresas, ¿no? Y se vuelve hasta frío, ¿no? Pero una empresa son sueños, son ilusiones, son ahorros, es tiempo, pues es alguien que quiere proveer para su familia. Hay una carga emocional muy fuerte. Increíble. Y además, pues todo lo que tienes lo estás poniendo ahí porque tienes una expectativa. Entonces piensa que te lo quemaste en 7 años. A mi gusto eso es de terror para tu micronúcleo. ¿Cuál es tu micronúcleo? Personal y la familia. Pensar que te duró 7 años, digo que claramente tú no la querías cerrar en 7 años, ¿no? O sea, claramente no te dio. Pues a mí se me hace una situación lamentable, ¿no? Ahora... Perdón, insisto, son datos de INEGI, no son datos que estamos acá, o sea, son datos reales, ¿eh? Es correcto. Y me decías... Vamos a empezar con números, que creo que los números efectivamente muestran no la opinión de Jesús, sino más bien... Sí, la data. La data es la data y cada quien, bueno, pues se podrá ubicar donde sea, ¿no? Hay una tablita, te voy a dar los números del último censo empresarial. Ahorita estamos en un momento medio extraño, te voy a decir por qué. Porque el último censo empresarial es de 19 que salen 20. El censo empresarial, esto lo hace el gobierno, o sea, es la regla y cada 5 años, ¿no? Entonces estamos en un momento de cambio que no han salido los nuevos números. Digo, ojalá salgan muy bien. La verdad es que yo creo que la tendencia va a ser igual, ¿no? O hasta peor porque vino el COVID en medio, ¿no? Claro. Pero bueno, el censo 19 sale a finales del 20, realmente, ¿no? Entonces, con gusto,
la tablita, pues yo te la puedo compartir, digo, si la pones en Sí, la podcast, compartimos etcétera, con mucho para gusto. que Sí. ahorita te voy a hablar de números no exactos, pero en general es lo que es, ¿no? México tiene 4.8 millones de empresas, bajo lo que INEGI establece. Alguien diría, oye, son un poquito más, ¿no? Acaban siendo 5.9 o algo por el estilo. Sin embargo, hay una metodología del INEGI donde consolida los grupos. Te voy a poner un ejemplo. Si una empresa muy grande, como puede ser Walmart, tiene 200 empresas porque sus tiendas, o 500 porque las tiendas las agrupa, INEGI te presenta los dos números, el que es abierto, que va a 5.9, y el que es cerrado, donde ya es un Walmart, que son 4.8. Entonces yo me voy con el de 4.8 porque si no es un poquito confuso, ¿no? Del 4.8 millones de empresas legalmente constituidas que están en INEGI, también importante de aclarar, el 0.2%, el 0.2 son grandes. El 0.8 son medianas. Y el 99% son micro y pequeña empresa. 99%. ¿Cómo sé qué es grande, qué es pequeña? Extraordinaria pregunta. INEGI te da esos números que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, 99, micro, pequeña, mediana, 0.8 y grande, 0.2. Ahora, eso da INEGI. Secretaría de Economía, que con gusto te paso la tablita también, tiene una tabla donde define qué es micro, qué es pequeña, mediana y grande. Y la división viene a través del número de empleados y de ingresos. No es un solo factor. Entonces tú dices, oye, si tú vendes más de 250 millones de pesos, eres una empresa grande en México. Okay. Arriba de 250, ¿no? Si tú vendes más de 100, eres mediana. Ajá. Si tú, ahí no me acuerdo, creo que es hasta 4 para ser micro. Si vendes de 0 a 4, entonces eres micro, y de 4 a 100 es pequeña. A mi gusto el rango es grande, pero bueno, ese lo define Secretaría de Economía, ¿no? Y el número de empleados empieza a ser una mezcla. Cuando ya vas a pequeña, te dice, oye, si eres de servicio, más de 30 empleados, pasarías a mediana. Si eres más de 50, si es de transformación, pasarías a mediana. Entonces ahí empieza a mezclar. Okay. Con gusto, insisto, te paso la tablita, ¿no? Pero bueno, ahí ya cada quien se puede ubicar y puede decir, oye, pues dónde estoy, ¿no? Ahora, cuando tú ves ese número, si no me acuerdo, ese sí lo traigo en la tablita, pero dices, oye, de micro a pequeña, ¿cuántas son? Hombre, micro son también un porcentaje enorme, o sea, enorme, ¿no? Entonces, quiero expresar los números y hablarte, vuelvo a la conclusión de cómo ves la empresa, y te dije, no voy a hablar de futuro, voy a hablar de presente, que a mi gusto es muy delicado. ¿Por qué? Porque somos un país de empresas chiquitas que se mueren o que duran muy poco, déjame plantearlo así, se mueren rápido después de su creación, pero que adicionalmente generan el 52%, la micro y pequeña, 52% del Producto Interno Bruto. Esas empresas son el bienestar social del país. Las grandes las admiro, vamos, no es hablar mal de las grandes, al contrario, las admiro. Ojalá lográramos que muchas micros se hicieran pequeñas y muchas pequeñas se hicieran medianas. Y la mediana creciera, claro. Porque imagínate el efecto en el PIB, y no solo quiero hablar número, en el bienestar social que eso significaría, ¿no? La tabla que con gusto te comparto además habla de del porcentaje de empleos que da cada una. Más del 70% de los empleos de este país lo hace la micro y la pequeña. El 52% del PIB, que ya estamos hablando de riqueza, ¿no? Entonces, si lográramos evolucionar o asegurar al menos que en estas etapas de la empresa no te mueres, sino brincas a la siguiente, no, pues estás hablando de un potencial de bienestar social increíble. Claro. Pero no lo hemos logrado. Y ahí es donde vendría la pregunta, ¿y pues qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no lo logramos? ¿Por qué se mueren tan rápido? Y cuando mencionabas que era 95, yo digo que es 99, cosa que no hay un dato exacto. El INEGI, curiosamente, dice que es 90. Empresa familiar, yo no lo compro. O sea, la realidad es que no lo compro. Estados Unidos dice que es el 95 empresa familiar. Estados Unidos. Digo, México, no compro que es el 90. Y si tú vas a la bolsa de valores, que tú lo expresaste muy bien, alguien diría, oye, pues son empresas públicas. Bueno, porcentaje mayoritario concentrado en una familia. Claro. En una cantidad enorme. Entonces, somos un país de empresa familiar. Ahora, y estamos hablando de una economía formal.
Correcto. La economía informal en México, que también son empresas familiares, yo creo que el 100%, ahí sin mirar el 100%, pues genera el 60% de las ventas en México, la Sí, informal. sí, claro. Entonces, esto que vamos a platicar aplica tanto para las economías formales, que son empresas constituidas, que están registradas, que pagan impuestos, que todo lo demás, pero también aplica al informal que tiene sus empresas o tiene su empresita que genera su emprendimiento o su negocio, que además conocemos negocios que te dicen, no, pues es que llevo 40 años con el negocio porque este es generacional, pero están en la economía informal. Tu perspectiva del modelo, independientemente de en qué categoría estés, del modelo empresa familiar, ¿cómo lo percibes hoy y cómo lo percibes a futuro? A ver, dame un poquito más. Ahorita... En el tema del manejo de empresa familiar. O sea, el concepto de empresa familiar yo creo que es muy latino, ¿no? Es como muy arraigado. Que el mundo habla de eso. Que el mundo habla de eso, pero las tendencias de tecnología, las tendencias que hay, tantas cosas que están moviéndose para la continuidad. Tú hablabas de 7 años, ¿no? Las empresas que pueden durar, pero dejan de ser empresas familiares cuando truenan, ¿no? Entonces, es correcto. ¿Cuál es tu percepción de lo que es hoy el modelo de empresa familiar y qué le duele? O sea, ¿cómo podemos ayudarles para que les duela menos? Mira, hablar de empresa es fácil. Cuando lo empiezas a desmenuzar, empiezas a complicar. Yo creo que en México hay gente muy trabajadora. O sea, hay grandes expectativas, hay grandes recursos. Digo, la verdad es que somos un país en lo que le dicen el capital, el número de gente que hay, ¿no? Que te da un potencial de crecimiento, por ejemplo. Hay recursos naturales, nuestra geografía es increíble, ¿no? Pegado junto a Estados Unidos. O sea, hay mucho, ¿no? Que ofrecer. Y hay gente muy trabajadora, ¿eh? O sea, eso es innegable. Sin embargo, tenemos muchos y grandes emprendedores, pero no necesariamente empresarios. Y la palabra es bien importante de distinguir, porque tú puedes pararte todos los días a las 6 de la mañana y trabajar durísimo, 14 horas, etcétera. Pero eso no te va a asegurar el éxito, ¿eh? O sea, necesitas tener una estrategia. Digo, ya voy con una palabrita adelante, curiosa, sí. ¿No? Dices, oye, que tú te pares a las 6 y trabajes 14 horas al día, no necesariamente te va a dar el éxito. ¿A dónde vas? Oye, caminaste, corriste, hiciste. Pues sí, pero ¿a dónde vas? Y es algo que estás bien enfocado, es algo que estás repitiendo y haciendo una costumbre para que dé un retorno, porque las cosas no pasan en 2 días. ¿Es realmente algo viable? Entonces, estrategia. Oye, ¿lo estás midiendo? ¿Estás midiendo si te funcionó o no te funcionó? Porque la verdad es que quien ha intentado algo, digo una empresa o lo que sea, pues se da cuenta de que de repente pues sí funciona y de repente pues no funciona, ¿no? Entonces le tienes que poner una medición y hasta alguna definición de decir, oye, si no logro esto en X periodo, pues tengo que cambiar, ¿no? Y aquí no quiero complicar con palabras del Consejo de Administración, etcétera, pero es lo que hacen esos grupos. Pero eso lo tendría que hacer hasta una empresa informal. O sea, claro, un emprendimiento informal. Un emprendimiento. Si tú dijeras, oye, es que mi negocio es vender X número de prendas, ¿no? Y sé mi punto de equilibrio, y sé qué prendas se vendieron más, y entonces, pues, es de lo que voy a recomprar. Y digo, estoy poniendo algo extremadamente sencillo, ¿no? Lo puedes poner tan sencillo, tan complejo, pero sin estrategia y sin medición, pues tienes un conflicto, ¿no? La estrategia supone conocer tu entorno, no solamente es un aspecto interno, es un aspecto externo, ¿no? Oye, ¿quiénes son tus competidores, no? ¿Cuáles son las regulaciones el día de hoy? ¿Cómo van a cambiar esas regulaciones? Yo veo todo lo que está pasando ahorita con los cambios en impuestos y las plataformas y el tema de geopolítica, que alguien diría, ¿eso qué tiene que ver? Pues tiene todo que ver. Si usted vende producto internacional importado, pues hoy tiene un problema porque pues, acaba de cambiar todo y ahora se va a incrementar 25% el costo, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien dio un plumazo. Si es bueno o malo, eso no es el tema. El tema es que está impactando tu negocio. Entonces tienes que conocer tus factores externos, tienes que conocer tus factores internos, ¿no? Y creo que un factor también bien importante es, ya hablamos de estrategia, ya hablamos de medir, ya hablamos de conocer el entorno, pero adicionalmente también un tema que creo que es bien importante es la administración.
porque podemos trabajar muy duro, pero si no logramos gestionar y estandarizar, déjame plantear así, procesos, actividades repetitivas, medibles, y cada día queremos acabar haciendo algo nuevo, no logramos delegar, que ese es un factor brutal para el crecimiento de una empresa. La verdad es que tampoco vas a crecer, ¿no? Y sí te vas a desgastar enormemente, ¿no? Entonces, pues creo que esos son los grandes retos, y es donde veo que la empresa en México no logra avanzar. Trabaja no se durísimo. mete en eso. Es que creo que nos falta mucha educación a nivel empresarial. Educación financiera. Educación financiera, administrativa, de negocios. Por eso digo que tenemos grandes emprendedores o emprendedoras, pero no necesariamente empresarios. Cuando alguien brinca, y hablabas de empresas de bolsa y dices, oye, es que pues, es una empresa familiar, hombre, que está en bolsa, porque además, si tú ves lo que tiene flotando de acciones, pues es el 20%, es el 30%, sí. Son dueños del 70%, tienen mayoría, etcétera. Claro, muy regulados, ¿no? Sí. Pero son familiares. Es una empresa familiar. ¿Quién tiene el 70% de una organización y la capacidad de tomar todas las decisiones? Pues, finalmente dirías, pues es el dueño, fuera de que haya otros menores, ¿no? Sí, son familiares. Yo me acuerdo que Ricardo Salinas decía que los emprendimientos, ya sean formales o informales, si no saben de contabilidad, no lo hagan. O sea, si no tienes el concepto de lo que es el cargo, abono, el gasto, el ingreso, o sea, cómo gestionas la parte administrativa de tu negocio, no le entres a un emprendimiento porque se te va a ir entre las manos el negocio. Y vas a decir, oye, pues es que, ¿cuánto gané? Pues no sé, pero ¿cuánto te deben? Pues me deben ellos dos, pero ¿cuánto? O sea, se vuelve muy como... yo no quiero utilizar la palabra simple, pero sí se vuelve un tema que cuando viene el brinco y el problema, dices, ¿qué hice durante todo este tiempo? Si a uno teniendo todo el proceso y teniendo contabilidad y contadores, de repente te brinca, porque el mercado cambió, el entorno que tú hablabas, ¿no? Y no figura en ese tema. Pero con los datos que tú nos das, las empresas familiares, es inevitable hablar de la sucesión. Porque dentro del problema de los 7 años, ¿no?, que duran en promedio, ahora agrégale que pues, no hay sucesores o hay sucesores con una mentalidad diferente. ¿Qué pasa en México con los sucesores? O sea, ¿realmente tú sientes que hay un interés por parte de la primera parrilla de reemplazo de los dueños familiares, llámese papás, llámese los hijos, los sobrinos? ¿Sí les interesa con todo este tema de la inteligencia artificial y toda la tecnología y la influencia de los yo quiero ser youtuber y yo quiero ser influencer? Y, o sea, que no les interesa o sí les interesa continuar con el legado y con la familia por decisión propia, no porque, a ver, tú te pones aquí, tú eres el nuevo director y es por imposición, ¿no? Fíjate, ese es un tema también de días, ¿no? Hablar de la sucesión es un tema, a mi gusto, complicadísimo, porque hay aspectos muy técnicos. Ahorita hablabas de la contabilidad, ¿no? Pues hay reglas, ¿no? Contables y, claro, puede haber algún criterio, pero tratan de que pues es lo que es, ¿no? Es como matemáticas, ¿no? Dices, hay una regla y bueno, pues así es, ¿no? Cuando hablas de la sucesión, estás hablando de la parte humana. Y ahí, híjole, ahí entras en una complejidad enorme con 20 aristas, ¿no? Lo primero que te diría es que, y te voy a poner algunos ejemplos de vida real que me ha tocado. Claro. La sucesión es un tema muy delicado. O sea, primero, porque quien está en el poder se dé cuenta de que la tiene que hacer y acepte, porque ese es un tema de aceptación de que tienes que soltar. Y en la condición humana, pues no está mucho soltar. O sea, si yo te digo, oye, suelta el poder, pues dales que más gente pueda hacer todo lo que tú haces el día de hoy, ¿no? Hay un cierto temor, de alguna manera, de decir, oye, esto es mío, ¿no? Algún dueño, y aquí... Y es un tema de apego también, ¿no? Es un tema de apego, ¿no? Algún dueño, por ejemplo, yo le decía, pues es que tiene que soltar. O sea, ¿por qué? Porque estabas viendo que los hijos se estaban matando abajo, había unos conflictos enormes, y el papá simplemente ignoraba mucho de eso, ¿no? No los dejaba crecer, porque al no dejarles hacer nada, pues no los dejaba crecer. Y yo le decía, pues si tienen 45 años, o sea, ¿cuándo, no?
Y su respuesta, digo, porque ahí tenía una relación hasta personal con esta persona, la respuesta fue en algún evento social, ¿no? Ya fuera un poquito de la oficina. Me decía, sí sé, y no puedo. Yo hice esta empresa piedra por piedra, yo hice todo. Clásico. Es mi bebé y la verdad es que no puedo. Y luego además veía a los hijos y decía, y pues son los niños. Digo, ya los niños de 45 años. Como Sí, que sí, ya pero no. su parte emocional le ganaba. Era casi imposible que diera ese paso, ¿no? Me tocó ver alguna empresa también que veías pues al líder, quien tenía el poder, y los hijos abajo tenían 55 años. O sea, y decías, es que el día que suelte, su inteligencia empresarial de esta gente que tuvo que empezar a desarrollarse a los 28 o antes, pues resulta que va a empezar a los 55. O sea, entonces no permiten que de alguna manera se dé, ¿no? Ese es un gran reto. El efecto fundador, que así le dicen, es un reto terrible, ¿no? Y ese es un autoanálisis que tendría que hacer el fundador, ¿no? Otro dueño me decía, te digo, es que hay muchos ejemplos. Sí, y no, que todos eso son es lo importante para ¿no? que la gente vea que de lo que ustedes están pasando, bueno, muchos están pasando, ¿no? Algún dueño alguna vez, y me impactó, me impactó después de años también de hacer gobierno corporativo. Y te digo que acabas en familia, ¿no? No solo en lo técnico, sino en familia. Y platicábamos ya en alguna comida. Había invitado a su consejero, a su asesor, que era como además su compadre, entonces había mucha confianza, etcétera. Y ya en la sobremesa le digo, oiga, si usted sabe quién de los hijos es el que debería de tomar esto, que era el hijo más chico, porque ese va a diario, está temprano, está comprometido, es una disciplina, es un interés, digo, y además un reto ya maduro, ¿no? O sea, entonces, usted sabe, yo ni siquiera le dije quién era. Le dije, usted sabe quién es, pero no lo permite. Digo, ¿por qué? Digo, usted es el dueño, la verdad es que nada más explíqueme, ¿no? Para que yo ya no empuje nada. Y me dijo, no lo voy a hacer nunca. Y sí lo sé. Digo, y me impactó la respuesta. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque está su mamá. Entonces dije, caray, ahí como que me cambió la jugada, ¿no? Y le dije, ¿cómo? Y me dice, a ver, Jesús, me dice, yo todos los domingos como en familia. Y van las familias de mis hijos, y van mis nueras, y van mis nietos, y etcétera, ¿no? Y está mi esposa, y yo vivo con ella. Dice, yo tengo 70 años. Dice, ¿tú crees que yo ahorita me voy a aventar el rollo familiar? Mi esposa privilegia al grande. Por una situación sentimental que ni siquiera voy a discutir si es bueno o malo, ¿no? Es lo que me dijo. Tiene un cierto apego, vamos a decirlo así, al grande, ¿no? ¿Tú crees que yo me voy a meter ahorita al rollo y a la complejidad de que si tomo y al chico, porque es la decisión técnica? Dice, no, Jesús, yo me voy a morir en paz después de mis 70, y ya luego que vean, pero yo no me voy a mis últimos años. me voy a cuidar, ¿no? Pero es bien interesante, cuando empiezas a escuchar esas respuestas, que no son mis respuestas, son respuestas de dueños, ¿no? Ese es un tema. Entonces, ahí el tema de sucesión es un tema muy delicado, vamos a decir. Y luego viene el tema, ya no vamos a pensar que tuvieras la capacidad de decir sí sé y defino. El tema 2 es, ¿y la persona es la indicada? Porque tú lo decías, oye, los hijos no se involucran, ¿no? ¿Lo vas a meter solo porque sea tu hija o tu hijo? ¿O realmente vas a pensar que sea la persona idónea, ¿no? Te voy a contar otra anécdota que me tocó con un dueño. Me invita, me dice, quiero hablar de gobierno corporativo y etcétera, ¿no? Pues llego a la reunión, empezamos a platicar, le cuento qué es, él sabía bastante bien qué era, y me dice, ok, quiero que hagas un gobierno corporativo para que mi hijo no pueda tocar absolutamente nada. Y le dije, caray, le dije, oiga, pues sí me impacta porque normalmente me piden exactamente al revés. Claro. Me dicen, haz un gobierno corporativo para que mi hija y mi hijo sean los dioses, ¿no? Claro. Y aquí usted me está diciendo que haga un gobierno para que no pueda tocar nada. Digo, entonces, a ver, explícame, ¿no? Sí, claro. Todo se puede, pero explícame. Claro. Me dice, claro, mira, yo amo a mi hijo. Palabras de la persona. Yo amo a mi hijo. Pero mi hijo, nomás no. Para los negocios no. Y es un gran tipo y es muy divertido, pero para los negocios no hay forma. El hijo tenía 40 años o más. Entonces, es más, la junta era a las 5
Y me dice, son 5:45 y no ha llegado. Y era de este tema, es de interés de él. Dice, si yo le suelto a mi hijo, Esto se acaba. mi hijo en 3 meses va a tener 2 yates, 14 coches, se va a haber ido de viaje y en 2 años no va a haber nada. Dice, entonces lo que quiero es que hagas un gobierno para blindar que no pueda tocar nada y asegúrame que le va a tocar una renta pues, por los siguientes 30 años, ¿no? Y cómo encontramos a alguien institucional, Claro. con reporteo, con rendición de Sí, a cuentas, un director general externo que contrate. que no se lleve todo también. Ayúdame a blindar ese futuro de él, que no toque nada con alguien, un equipo de administración institucional que realmente haga la chamba, ¿no? Entonces, me impactó mucho también porque dices, nunca me había pedido a nadie eso. La verdad, yo admiraba el coraje del señor, porque no cualquiera dice, Sí, haz un claro. gobierno para que no toque nada, ¿no? Claro. Pero sí debería de ser, ¿eh? Porque ahí viene el tema educación familiar. Una empresa familiar, pues primero tuvo familia y después tuvo empresa. Y la pregunta es, ¿cómo educaste a tu familia? Si tú educaste a tu familia, o si quien nos escucha educó a su familia, pues a ver, esto lo que estoy diciendo puede ser una plática de horas y cada quien tiene cada situación particularidades, ¿no? Pero le diste todo, no hay esfuerzo, pues técnicamente no se desarrolló, pues a lo mejor está complicado que lo hagas ahorita dirección general. O sea, es más, yo te diría, digo, yo tengo un hijo y trabaja conmigo. Y pues yo ahorita no lo puedo hacer dirección general, no tiene ni las capacidades. Oye, y le echa ganas y pues trato de desarrollarlo. El tema de experiencia, además. Exacto, entonces necesitas un tiempo, necesitas experiencia, necesitas ciertas características que ayuden, no que sea igual a ti, que sea mejor, pero eso es una chamba, ¿eh? Y esa es una chamba de mucho tiempo. Jack Welch, que fue director general muchos años de General Electric y que fue un ícono, en su proceso de sucesión, no familiar, pero bueno, en su proceso de sucesión, se llevó 10 años. 10 años en donde había más de un potencial sucesor y en donde los desarrollaba y analizaba cómo iban, qué. Y fíjate qué interesante, está blindando a un grupo en donde dice, a ver, si le pasa algo a uno, tienen el 2. Está el 2. Si finalmente voy a decidir por uno de los 3, pero a quien decida, finalmente, pues voy a tener 2 ejecutivos extraordinarios que me van a ayudar para otras cosas o para otros emprendimientos, ¿no? Entonces, no hay falla, pero esa es una chamba. Sí, hay que trabajar en eso, sí. ¿Ha desarrollado la familia a sus miembros familiares para ser empresarios? ¿O realmente, pues, estás consintiendo, a ver, que el tema del amor en la familia, pues, es innegable, tampoco lo quiero desestimar. Pero ese es el conflicto de la empresa familiar, que tienes un grado sentimental enorme de este lado, pero tienes adicionalmente un tema técnico de desarrollo, de pago de impuestos que no tiene nada que ver con te quiero mucho. Sí, la parte emocional y la parte racional. Pero esa fusión en la empresa familiar, ese es el reto brutal, ¿eh? Oye, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué consejo les darías a los que quieren ser sucesores? Que no sé si sean muchos en cada familia. Pero aquel que quiera ser sucesor, ¿qué consejo le darías en la práctica, en tu experiencia, en el momento que estamos viviendo, para poder acercarse al fundador y quitar este efecto fundador y generar esta confianza de que yo sí puedo? Mira, también es una pregunta compleja y habría que hacer el análisis, ¿no? Pero en general yo te diría que primero tiene que haber un empuje. O sea, tiene que haber un empuje, fuera de que hablemos de qué estudia o qué no estudia, pero tiene que haber un empuje, tiene que haber un interés, tiene que haber unas ganas. Y tú hablabas de sucesor, pero déjame cambiarte un poquito la jugada. Yo te diría, en una empresa familiar, el fundador es una figura pues hasta fácil de ver. Oye, yo pongo un capital, yo le echo ganas, yo hago mi empresa, me puede ir mal, me puede ir bien, etcétera, pero yo soy el eje, ¿no? Pero a la vez en paralelo que camina la empresa, camina la familia, porque el tiempo es innegable. Sí, se van de la mano. Sí. Y dices, oye, de repente pues tienes 2 hijos o tienes 3, y ahí ya entran complejidades distintas, ¿no? Pero bueno, y esa familia crece. Entonces resulta que vas a tener 2 o 3. Yo te diría que todos los miembros de una empresa familiar deberían de preocuparse y ocuparse
en un desarrollo. A lo mejor yo quiero ser artista y mi economía familiar me permite irme a pintar a la Costa Azul, ¿no? ¿Por qué? Porque lo puedo hacer y la verdad yo no quiero entrar a nada de máquinas y etcétera. Está bien, pero así lo vas a soltar todo y te vas a ir diciendo hagan lo que quieran. Pues claro que no. Lo puedes hacer porque tienes esa economía. Hasta para eso necesitas una cierta educación para decir, oye, pues yo estoy en un consejo y cada 3 meses me dicen y digo, oye, esto no está bien. Hasta para eso necesitas una educación. Ahora, quien tome la rienda y abra y cierra la cortina, que puede ser un hermano distinto, que si hay un interés, ese necesita una educación hasta distinta. Claro. Porque ese necesita ser administrador, fiscalista, pues ingeniero, no sé, ¿no? Sí, dependiendo de lo que haga la su empresa. especialidad, sí. Y saber coordinar esos equipos multidisciplinarios. O sea, ahí tienes un reto de educación enorme. Claro. Pero todo el mundo se tiene que educar. Educar técnicamente, y eso puede sonar muy obvio y tu audiencia decir, oye, pues eso es obvio, ¿no? Pero te voy a decir lo no obvio. Se tiene que educar culturalmente, no solo técnicamente. No te imaginas la cantidad de empresas que pues, crecen y el día que ese fundadora fallece, llega alguien, o los clientes, y le dicen, bueno, pues gracias, bye. Oye, pero ¿cómo gracias, bye? Pues si hemos trabajado juntos 20 años. Sí, pero con tu papá, no contigo. Pero con tu papá. El trato era con tu papá, Sí, los acuerdos, sí, la confianza era con tu papá. La credibilidad la tenía el papá. Exacto. Entonces, y ya no está. Entonces, oye, pero aquí están las máquinas y podemos hacer todo. Pues sí, pero el acuerdo es completamente distinto. Entonces, la parte técnica de prepárate, eso suena muy trillado, está bien. Pero en la parte, por ejemplo, de confianza hacia los grupos de interés o terceros relacionados con la empresa, ese es fundamental, ¿eh? Fundamental. Otro es la parte cultural. Hacia adentro de la empresa es lo mismo. O sea, tus empleados, vamos a pensar, o colaboradores, vamos a pensar que la empresa creció, ¿no? Y qué bueno, está padre. Pero también me ha tocado ver que hay gente que ha luchado en una empresa toda la vida, ¿no? Y de repente cuando van a anunciar al sucesor, pues llega el hijo de 30 años que vive en Europa toda la vida y nunca había tocado la planta, ¿no? Bueno, gente renuncia, se va, no hay futuro, son momentos complejos, entonces necesitas... Hay una rotación inesperada. Exacto, necesitas una gestión cultural adentro de la empresa, una gestión de credibilidad, confianza hacia afuera de la empresa. Y claro, y necesitas tu parte técnica, ¿no? O sea, porque, bueno, ser director general... Sí, necesita mucha capacidad y mucho conocimiento. Exacto, es un sueño, mucha gente diría, oye, es el sueño, ¿no? Ser director general. A ver, coordina todo, ¿no? No es sentarte en tu oficina preciosa. No, ser director de orquesta y de una buena orquesta es muy complicado y más si vienes de fuera y nunca fuiste el violinista, nunca fuiste es correcto. el de las percusiones. Si no viviste y no te involucraron, es muy difícil que lo entiendas. Oye, ¿y qué opinión o qué consejo le darías a los fundadores que no ven un proyecto de sucesión en sus hijos porque se dedican a otra cosa? Y eso creo que a muchos nos está pasando y a muchos están en esta situación de no tengo a quién dejarle el negocio. Mis hijos están muy bien en sus negocios, en sus cosas, pero no tiene nada que ver conmigo o no les interesa. ¿Qué hacen con la empresa? El tema, otra vez, un tema enorme, ¿no? Y platicamos un poco de la familia y decíamos, oye, hablar de familia es muy fácil. ¿Cuál es tu estructura? Si tienes 7 hijos, vas a tener un problema. Si solo tienes uno, vas a tener otro. Siempre vas a tener un problema. Simplemente hay que ver cómo lo vas a gestionar, ¿no? Y efectivamente hay organizaciones donde no hay alguien. O sea, porque pues, a lo mejor solo hay uno que no le interesa y que es muy válido, ¿no? O me tocó alguna empresa donde llegó alguien y me dijo, oye, pues yo no tengo ni familia. Wow. O sea, yo desarrollé y no tengo hijos. Entonces, pues la verdad es que, pero no quiero que esto se muera, ¿no? Porque, pues digo, es más, con la riqueza que hay, pues podría cerrarlo hoy. Pero esa no es la expectativa, ¿no? Yo hice alguna definición. Ahí, aún así necesitas un proyecto de sucesión en donde tú involucres a personal no familia, que muchas veces hablando de sucesión, se habla de, primero, un gran error de sucesión es pensar solo en dirección general. Dicen, ¿quién es el Dios? Sucesión, ¿no? Y creo que es un error. ¿Por qué?
Porque hay una serie de piezas claves en la empresa. Tú necesitas a un financiero, a un comercial y a un técnico. O sea, tú necesitas 3. Podemos complicarlo más. Sí, como cabeza, sí. Pero, y tienes ejemplo de grandes empresas que dices, oye, era un creativo enorme. Su administración fue terrible, la quebró. Oye, no, su administración era perfecta, no tuvo creatividad, la quebró, ¿no? Entonces, necesitas los reemplazos, por así decirlo, no solamente van en la dirección general, que es un mito que la gente ve, ¿no? Entonces, tendrías que reemplazar. Ahora, si tienes familia, qué padre, y puedes planear eso. Pero si no tienes, y aún teniendo familia, tendrías que pensar en ese desarrollo de no familia. Por ahí también te dejé un documento que hablo de los grupos familia y no familia. Porque tampoco puedes tú decir que tu empresa va a operar solo con familia. Digo, a menos que al rato tengas 200, ¿no? Sí, Lo claro, cual, créeme que eso se vuelve otro infierno. Es un infierno 2, ¿no? Sí. Entonces vas a tener que operar con grupo no familia. Pero entonces, ¿cómo vas a lograr que haya cierta operación, confianza en ese grupo no familia, ¿no? A mí me decían unos hermanos, eran 4, y hablábamos, hacíamos el gobierno corporativo, insisto, y salía la familia, ¿no? Y entonces yo les decía, pongamos reglas, por ejemplo, de la gestión económica, porque eran 4, los 4 pues, partes iguales, y entonces cada quien agarraba lo que quería, y les digo, a ver, es que eso no lo pueden hacer, o sea, primero fiscalmente, pero adicionalmente no lo pueden hacer desde una perspectiva de orden. Y uno de ellos se molestaba mucho y me decía, es que nosotros confiamos plenamente entre nosotros mismos. Y les digo, pues me encanta y los felicito, pero el problema ya no son ustedes, el problema es quién viene. Cada uno tenía 4 hijos, otro tenía 2 hijos, unos ya ni vivían ahí, no tienen la misma confianza entre ellos que ustedes tuvieron. Las edades son distintas, sus necesidades económicas. Y decía, es que con mi papá había una caja y todos metíamos la mano y cada quien y le digo, sí, pero eso no es institucional. Claro. Eso, pues a menos que te quedes con una empresita así. Sí, le digo, y tú tienes un crédito de 800 millones, que pues créeme que ya no eres una empresita así. Entonces, ahí hay un reto también bien interesante y tendrías que crear colaboradores, no familia, pero que se queden. Que vean un futuro. Claro, que vean que no solamente es la empresa, si no me apellido así, no sirve, que es un proyecto de vida. Claro. Y que vale la pena invertirle tu vida. Claro. Porque el valor del capital humano el día de hoy es enorme. Si se te va la gente cada 15 días, pues la verdad es que tienes un conflicto enorme. Entonces, ahí hay otro reto también muy interesante en el tema de sucesión, ¿no? Digo, son temas muy amplios. Pero... Amigos, nos llevaríamos varios de estos podcasts hablando del tema de la empresa familiar. Pero si yo pudiera hacer un resumen, creo que de todo lo que nos has platicado, el tema de la estrategia. Yo creo que tiene que pensar todas las empresas familiares, que sean de economía formal o informal, tener una estrategia de cómo pueden hacer mejor las cosas, sabiendo que no son eternos, sabiendo que hay una periodicidad de los 7 años en promedio. Va a haber empresas que a lo mejor duran muchos años más, pero la realidad es que hay que sentarse, hay que hacer una estrategia, saber que no somos eternos, saber que algún día puede pasar o por una desgracia o por vejez, que la empresa debe de no cerrar, pero quién la continúa. Y la base de todo esto es la estrategia, y la estrategia de gente, con gente que sepa de esto, como es Jesús, y que les puede ayudar a tener mucho más claro el panorama, por lo menos a corto plazo, de lo que he dejado de hacer durante muchos años y qué puedo empezar a hacer. Nos faltó hablar de cómo se compone un gobierno corporativo, nos faltó hablar de muchas cosas. Les prometo que haremos un capítulo más hablando ya de cosas muy específicas para poder lograr que las empresas dejen un legado. Que el legado no termine cuando muere el patrón, que el legado no termine cuando se enferma el patrón, sino que el legado de los negocios y del bien común que hace ese negocio en un entorno de su ciudad o del país no quede, porque se murió el patrón y entonces ahora ¿qué hacemos todos los demás? Yo creo que la estrategia va mucho en función del objetivo de crear un legado, de crear una
una cadena de sucesión lógica e interesante, que sea productiva, que sea capaz, que tenga pues este tema de lo racional y lo emocional muy bien manejado. Pero esto no se hace desde casa sin tener alguien que sepa cómo se tiene que hacer. De acercarse a empresas que ustedes pueden conocer, que han hecho bien, ¿no? El tema del legado, pregunten cómo han hecho, ¿no? El compadre que se hizo muy bien el tema de la parrilla de reemplazo, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser familiar, puede ser un director general o puede ser directores que tengan un proyecto de vida apostado por la empresa y háganlo, porque la idea es crear legado empresarial. Jesús, gracias. ¿Dónde te pueden encontrar? Gracias, Luis. ¿Dónde te pueden Gracias encontrar? Vamos a poner aquí todo, pero danos la información. ¿Dónde podemos encontrar para que nos ayudes? Pues mira, mi correo es jesús.gonzález, con Z las dos, jesús.gonzález, @asgrisk.com. Jesús.gonzález, @asgrisk.com. Y vamos a la orden, y yo muy agradecido contigo. Y no, al contrario. Que sea de valor, porque este país, su desarrollo y bienestar social está en la empresa familiar. En la empresa familiar. Normalmente termino con una pregunta a nuestro invitado. Jesús, llegas ahorita a tu casa, abres el cajón del buró y te encuentras tu foto a los 15 años. Y miras esa foto, ¿qué le dirías a ese Jesús que le espera en la vida? Híjole, es una pregunta bien interesante y me acaba de pasar porque acabo de hacer una maestría y entonces cuelgo el de la universidad, hice una maestría hace 20 años y la de ahorita, y veía la foto y decía, Dios mío, ayúdame. ¿Sabes el cambio, no? ¿Cómo se da? Claro. Primero, lo que diría es que vivimos en el mundo de todo puede suceder. O sea, y te puedo contar también anécdotas ahí, pero hace 40 años mi papá me decía algunas cosas, ¿no? Y recientemente le dije, ¿qué crees? Todo lo que me dijiste ya no aplica. Todo cambió. Ahora, él me lo decía porque él en su experiencia de vida, en su tiempo y forma tenido, ¿no? Hoy todo puede suceder. Hoy todo se mueve rapidísimo. Hoy tienes que evolucionar con el mundo, porque el mundo no se va a dejar de mover, ¿eh? O sea, porque tú te dejes de mover. Claro. Entonces, bueno, pues hay que abrir los ojos, hay que seguirse moviendo. Y bueno, si hay que... Y tampoco nada llega gratis, entonces... pues hay mucho que hacer, ¿no? Con estos ojos bien abiertos. Es lo que me diría. Muy bien. Gracias, Jesús, que estuviste con nosotros. Les No. prometo que haremos más de estos programas para poder darles información que hoy a lo mejor no tienen, a lo mejor escucharon, pero que empiecen a hacer un legado de su negocio. Gracias. Está cabrón, pero ahí vieron, sí se puede. Hay formas para todo. Gracias. Hasta luego. Nos vemos en el próximo capítulo.